Bienvenidos a BAC. Hoy con nosotros tenemos a Lucía Chain. Lu, vos tenés un montón de títulos, sos diseñadora, sos un montón de cosas, pero vos, ¿quién sos? ¿Quién es Lucía sin etiquetas, sin título? ¿Cómo te definís? Justamente el tema de las etiquetas para mí siempre es un problema porque estoy como en contra de etiquetar y de catalogar más que nada a las personas. Em, Creo que soy una persona que hace. Em, Disfruto el hacer sin parar. Em, Entreno muchísimo mi tenacidad y mi aguante también, em, sostener en el tiempo esa resistencia en el hacer. Creo que es mi virtud y mi lucha, a su vez, de cada día. Soy diseñadora, pero me siento más artesana porque estoy más en el hacer, o al menos disfruto mucho más esa parte. Y estoy muy lejos de la imagen del diseñador rockstar que se suele vender. Me gusta más todo lo que se cocina detrás de la marca. Vos siempre tuviste como esa inclinación de decir, me encanta la moda, me gusta, te dio algo y dijiste, uy, me gusta esto, quiero ir por ese lado. Yo fui criada más que nada por mi abuela. Cuando digo esto no quiero que se malinterprete, mis padres son súper presentes, pero pasaba mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela era modista, em, pero bueno, en verdad los trabajos que ella hacía eran trabajos de sastrería, y trabajaba con muchas personas como muy, con la moda muy presente en sus vidas, ¿no? Familias muy poderosas de la Argentina. Entonces, muchas veces mi abuela tenía que arreglar como trajes Dior, Chanel y demás, como de grandes casas de la moda internacional. Y muchas veces esos trabajos también se los traía a mi casa. Entonces, yo era muy chiquitita y ya vivía en un universo textil muy particular y en mi vocabulario estaban todas estas marcas también. Empecé a generar junto con mi abuela una especie de como de enciclopedia visual, digamos, en mi vida. Veía con ella desfiles, todo esto en una época en la que Internet no existía y en la que yo también lo miraba un poco como acompañándola a ella, y normalizando bastante todo lo que tenía que ver con la moda, porque no era que me lo planteaba como esto me gusta o esto me tiene que gustar, sino que formaba parte de mi vida. Em, Admiraba mucho todo lo que hacía ella y cómo trabajaba con sus manos. Y nada, creo que de hecho antes de empezar a aprender a leer, yo ya sabía coser a mano y había hecho mis primeros bordados, obviamente rústicos porque era una niña, pero creo que el lenguaje de la costura vino antes que el lenguaje como de la escritura convencional. Em, Así que nunca me planteé si me gustaba o no me gustaba la moda hasta cuando terminé el secundario, que ya estaba segura de lo que quería estudiar. Yo fui creciendo, como te decía, jugaba con los retazos que mi abuela dejaba, jugaba con los botones que mi abuela iba coleccionando o que ella usaba, y hasta jugaba con los espejos que ella tenía en su atelier y me ponía los textiles, los recortes de textiles y hacía mi propio desfile de modas, como si supiera que en un futuro ese iba a ser como mi normalidad, digamos. Em, y empecé la facultad pensando que la moda tenía que ver con este universo de hacer vestidos lindos y
cuando inicié mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, me di cuenta de que había un trasfondo mucho más cultural y sociológico detrás, que fue lo que me enamoró de la moda en sí. Como que creo que fue lo que terminó de reafirmar mis ganas de trabajar en este mundo, fue toda la parte más de antropología y sociología de la moda. Em, y nada, es el día de hoy que sigo acá. Qué sabias que son las abuelas. Mira, yo creo que vos le preguntás a cualquier diseñador y el 50% viene de esa raíz, ¿viste? Como que vos le preguntás, pero ¿de dónde viene? No, es que mi abuela tenía una máquina de coser, no es que mi abuela es impresionante como esta generación, no sé si es esta generación, sí, es esta generación, donde teníamos abuelas que eran mágicas, era impresionante. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, pero ¿qué pasa? Yo con mi abuela, ella dejó de coser cuando yo no nacía, se dedicó a otras cosas porque se enfermó mucho del tema de espalda y no pudo continuar. Pero siempre a mí yo sentía como que ¿viste cuando sentís que te tira algo? Que decís, ¿por qué me llama la atención esto? Bueno, pasé por dos carreras que una fue medicina, la otra fue abogacía, y no me sentía yo, o sea, sentía, bueno, está bien, tengo que hacer esto, trabajar y listo. Pero cuando me animé y dije, no, ¿por qué me gusta esto? Y me cuenta mi mamá, no, es que mi abuela cosía, dice, ella cosía vestidos, no sabes lo que cosía, y de ahí dije, viene por acá esto. Y me encanta cómo nosotros, tarde o temprano, tira eso. Y también me gustaría saber cuál fue tu primer prenda, no importa si fue ropita para muñeca, pero cuál fue tu primer prenda y si te acordás y qué lo que era. Antes de responderte con respecto a lo que decías de nuestras abuelas y de la importancia, creo que no solo para el mundo de la indumentaria, sino que para todo lo que tenga que ver con lo expresivo y lo artístico, em, yo creo que hay una memoria celular detrás. Y más allá de que nuestras aulas hayan estado no presentes, hay un conocimiento y hay una quizás pasión que se hereda y yo lo veo ahora en mi sobrina que tiene 5 años y desde que tiene 2 ya tiene gestos de cortar moldes, de vestir, como que es muy impresionante porque hay un conocimiento heredado sin que nadie se lo transmita verbal o visualmente, y eso para mí es muy fuerte y es muy significativo también. Es como que hay cosas que se heredan que no tienen que ver con lo biológico, sino que quizás con lo ancestral, y eso a mí me emociona mucho. Y la primer prenda que cosí, la verdad es que no me acuerdo realmente como la prenda. Sí me acuerdo que empecé mis primeras puntadas, mi abuela me cortaba rectángulos de estos retazos que ella tenía, que para mí eran textiles espectaculares, em, y yo le hacía todo el bordecito tratando de, porque mi abuela me había enseñado a hacer la puntada, pero tratando de que esa puntada tenga siempre la misma medida, que era muy difícil porque yo era muy chiquitita, ¿no? Entonces, me acuerdo que había como puntadas muy largas y puntadas más chiquititas, y mi intención era como tratar de hacer todo lo más parejo posible. Y después me acuerdo que mi primer bordado fueron unas flores húngaras, porque mi abuela tenía como estos motivos, ya era húngara, que se lo regalé para el cumpleaños de mi otra abuela en un cuadrito, y me llevó un montón de tiempo hacer, pero me acuerdo que me encantaba elegir los colores de los hilos, más que nada los perlé que eran en degradé. Para mí eso era magia, era como pintar con muchos colores a la vez sobre un textil. Entonces, de eso sí me acuerdo. Después, em, me acuerdo que en cada cumpleaños yo, o sea, mi abuela me decía de diseñarme la ropa que quería,
tanto yo como mis hermanos en nuestro cumpleaños teníamos nuestro conjunto diseñado por nosotros y nos lo cosía mi abuela, obviamente. Em, y después ya en la adolescencia, cuando ya sí me cosí absolutamente todo yo, estaba buenísimo porque en vez de salirme a comprar ropa para todos los fines de semana, me hacía todos los fines de semana algo distinto y algo muy propio mío. Em, yo escuchaba mucha música alternativa, entonces me vestía también de manera como bastante distinta a lo que se conseguía quizás en las tiendas de ropa del momento. Entonces, nada, me acuerdo que me hacía faldas con camisas vintage, utilizaba muchísimo la camisa tipo Liberty o cuadrillé y ciertas combinaciones como muy de la época, como el marrón con el celeste, como que me acuerdo de todo un universo muy alterno de esa época. Es algo tan mágico poder hacer tu ropa, que eso me pasa a mí con mis sobrinas, me tocó mucho lo que me decías vos, porque por ahí yo hago de todo, de por sí yo creo que el tema del diseño, vos haces de todo, o sea, no es que te dedicas solamente a esto, llegás a un punto que haces un montón de cosas para probar qué es lo que más te gusta, y por ahí yo estoy cosiendo y viene mi sobrina a visitarme y es como, bueno, hoy vas a aprender a coser. Y ha descubierto que le encanta coser en máquina. Y es como, no, se tiene 8 años, pero me da miedo que, viste, que por ahí uno es demasiado cuidadosa con ese tema. Decime con respecto al proceso de cuando estuviste estudiando. ¿Hubo algo que te hubiese gustado que te digan durante todo, puede ser estudio, trabajo, em, que te digan, mira, Lu, evita esto, anda por este lado, y que lo tuviste que aprender a los golpes? En verdad, creo que tuve una educación bastante privilegiada en ese sentido. Tuve docentes muy sabias y sabios, em, que supieron decirme desde el principio de la carrera, incluso desde el CBC, entendí que tenía que abrirme a todas las experiencias posibles dentro de la carrera y también me dejaron como muy en claro desde el principio y con este mensaje era constante el aprovechar este espacio para hacer todo, ¿no? Para hacer cada vez más y para no tenerle miedo a las propuestas. Sí me encantaría, si volviera a cursar, sería incluso más alocada todavía de lo que fui, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con conocimientos que uno va adquiriendo con el tiempo y también inspiraciones que uno va como encontrando en el camino. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice mientras cursé la carrera, incluso haber probado con distintas cátedras, haber sido docente después. em, Nada, amo muchísimo a cada uno de los docentes que me ha tocado y a cada uno de mis compañeros también, porque tuve compañeras y amigas y amigos que han hecho de mi carrera incluso mucho más rica de lo que podría haber sido si lo hubiese cursado completamente en modo individual, ¿no? Creo que lo más importante es eso, es no tener miedo a hacer de más o a imaginar de más, ¿no? Que siempre hay espacio después para bajar las ideas, pero entender que la universidad es un espacio para crear cuanto más, mejor. Em, no sé, y después las cosas que no me han gustado de la carrera también supe dejarlas a tiempo y seguir por otro camino. Lo que tiene la Universidad de Buenos Aires, que es muy interesante, es la amplia variedad de cátedras. Entonces, cuando algo no te cierra en una cátedra, tenés tiempo para cambiarte y empezar de nuevo en otra y bueno, nada, solo perdiste tiempo en el camino, pero ganaste experiencias y creo que eso está bueno. ¿Cómo haces vos con tu propia marca?
ser creativa y no perderte entre la industria, cómo tener tu identidad propia. Siempre fui muy rebelde desde muy chica y eso fue marcando bastante mi camino. Crecí muchísimo en la universidad porque antes era mucho más tímida quizás o también más insegura, que creo que también tiene que ver con la edad y con los distintos procesos que uno lleva como persona. Pero siempre fui como bastante cerca a la hora de seguir ciertas reglas em, o adecuarme como a ciertos sistemas también. Em, yo creo que mi formación empieza mucho antes de la universidad, que es cuando empiezo a tener esta curiosidad mía por lo alternativo, quizás por lo distinto, por lo que está fuera del sistema, por em, hacer las cosas de un modo distinto. Y eso tiene que ver o es una influencia directa con la música que yo escuchaba en ese momento. Entonces empecé a leer muchísimo, leía muchísima también literatura que no era como convencional, leía muchísima poesía disruptiva también y empecé a nutrirme, como empecé a formar a mi persona desde la rebeldía, siendo muy chica. Y después cuando empecé la facultad tenía muy en claro que la moda me interesaba desde el lugar de ruptura, no desde un lugar de vestir a las personas y ya, sino que siempre estudié con ganas de resolver cuestiones que tenían que ver más con la identidad o con romper ciertos esquemas del propio sistema de la moda. Y una vez que empecé a tener mi marca, entendí que uno puede tener un camino que se adecua a los tiempos de uno mismo y que no hace falta estar como tan adentro de ciertos esquemas y puede incluso formar parte del sistema de la moda, pero de una manera en la cual uno pueda plantear cuestionamientos y nada, generar como un cambio en la mirada de los demás con respecto a la moda. Creo que eso es lo que más me inspira de trabajar colección tras colección. Has logrado un montón de cosas. ¿Cómo haces para, viste que todo el mundo llega a un punto que viene el síndrome del impostor? Que el síndrome del impostor es tu peor enemigo. ¿Cómo haces para decir, no, 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 me tengo que volver a mi eje, tengo que concentrarme bien y seguir? ¿Cómo haces para que no te afecte en tanto en tu trabajo como en tu vida? Creo que eso es algo bastante personal, no sé si es un ejemplo lo mío o puedo hablar desde un lugar de dar un consejo. Pero en mi caso, cada logro no es que no lo celebre, sino que para mí es algo más que sucede. Normalizo bastante todo lo que me sucede y no pongo en un podio nada, y no me pongo a mí tampoco en un podio. Em, Me gusta trabajar desde la humildad del hacer y todo lo que sucede alrededor de eso es bien recibido, digamos, es un plus. Em, Creo que por eso puedo sostenerme también en el tiempo, porque si uno se queda como eh, de alguna manera estancado en la celebración de un logro en particular, pasa el tiempo y ese logro ya se desvanece en el tiempo y es medio como que entras en una carrera con vos mismo para poder lograr alguna otra cosa. En mi caso en particular, todas las cosas que fui logrando como concursos y demás, fueron cosas que me las propuse porque em,
mi marca necesitaba de financiamiento extra o de visibilidad, entonces no es que eran como, o al menos yo no lo veía como logros personales a obtener o alcanzar, sino que eran como pequeñas metas para lograr cosas puntuales. Em, Eso me parece importante, no endiosar cada logro que uno logra para poder seguir avanzando, como tratar de que cada cosa encaje en tu normalidad, porque si no competís con vos mismo todo el tiempo y es muy difícil. Es, es como estábamos hablando, es muy importante mantener el eje centrado, saber dónde querés ir, quién sos, no perderte en este camino, porque es tan grande y por ahí uno entra acá en lo que es el ego también, que es aprender a decir, bueno, no, poner un límite de no, esto no puedo permitir que me afecte ni en mi sistema. Y también es una carrera muy competitiva, entonces es muy difícil cuando empiezas a vincularte con otras personas. Hay que ser como muy precavido a la hora de entender con quién vincularte y con quién vincularte como superficialmente, o sea, quiero decir que esté todo bien y ya. Porque sí, hay mucho ego metido en cada una de las personas y es muy difícil cuando ya un vínculo con un colega te afecta de alguna manera, es mejor como disolverlo en cierta forma, como no sostenerlo y enfocarte en los vínculos que son reales, porque tanta competencia, al menos a mí, me contamina mucho y, y estanca muchísimo mi energía a la hora de crear. Y lo que uno necesita cuando trabaja tanto y en una cuestión creativa en donde estás metiendo como tu cabeza constantemente, necesitas esa tranquilidad de tu entorno. Así que sí, quizás a veces menos vínculos, pero de mejor calidad es mejor. Sí, es hablar de tu paz mental también, es poder Sí. tener un balance, un equilibrio, para poder sacar lo mejor que uno tiene. Una preguntita, ¿se puede sobrevivir o se vive se puede vivir de esto, de la moda? Sí, en verdad todo depende de em, cómo uno encare su proyecto, digamos. Creo que es muy importante entender que hay una parte que es creativa, hay una parte también de hacer cosas manuales, digamos, artesanales, pero también hay mucho de negocio. Entonces, no imaginar que tener una marca de moda implique solamente crear y ser como un artista en su estudio encerrado pintando cuadros todo el día, sino que también uno es mm, un gestor de su propio negocio el 80% del día. Entonces, eso quizás es algo muy fuerte que choca con la realidad de muchas personas. Em, También aprender que no es algo que se pueda derivar al 100%, o sea, uno tiene que ser consciente de las cosas que están sucediendo con su empresa, porque por más que sea algo pequeño o algo muy grande, es una empresa y tiene que funcionar como tal. Entonces, bueno, mi consejo en ese sentido es estudiar los números, estudiar gestión, entender cómo administrar su negocio y cómo planificarlo. No es hacer ropa linda y venderla y ya está, o hacer ropa linda y desfilarla y listo, sino que hay muchísimas cosas detrás que, o sea, no para todos son las mismas cosas, porque quizás el proyecto no tiene que ser necesariamente internacionalizable, quizás es una escala muy pequeña como vender solo en tu barrio, pero todo eso implica una gestión detrás y es muy importante tener ese conocimiento. Más allá de que uno pueda delegar ciertas cosas,
también tiene que saber qué es lo que estás delegando y si la persona que se está encargando de eso lo está haciendo bien o mal. Entonces, nada, no es solamente crear em, prendas o crear colecciones, sino que también es crear estrategias y administrar muchísimo. Sí, suena muy fácil decirlo con respecto cuando estás estudiando, que vos pensás, bueno, me recibo, salgo y todo es color de rosas, y cuando te recibís te encontrás con un mundo que decís, ¿qué hago? Y también por eso te hacía esta consulta. Igual que a la hora de colocar un precio a tu propio arte, que por ahí al principio, no sé si te pasó, de decir, bueno, le pongo este precio y te da esta vergüenza ponerlo, te da, no sé si vergüenza, sino que te da como, ay, no, y si es muy caro, y es tu trabajo, por ahí falta una enseñanza sobre el valor que tiene el arte que se realiza, que por ahí uno, bueno, ahora como está socialmente el mundo, que todo es rápido, compro barato, es complicado pararse duro y decir, no, 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 este es mi límite, esto es lo que sale, porque hay un montón de proceso, hay un montón de gente que hay que pagar, o sea, es mucho más allá de lo que se ve. Sí, es muy difícil eso. Yo creo que ahí sí está bueno meter a otra persona que se encargue de definir o de terminar de cerrar tu precio, o al menos en mi caso, porque a mí me cuesta mucho decir cuánto sale una prenda o poner en valor todo el trabajo que tiene detrás, más allá de que lo conozco y sé que se puede eh, medir a partir de un precio. Em, pero es muy difícil decir esto sale tanto, porque también depende mucho de cómo lo perciba el otro y de cómo sea el mercado al cual te estás dirigiendo. A mí me pasa muchas veces que mando quizás un precio en modo virtual y les parece un precio muy alto y cuando hago la presentación en un showroom y demás, les parece que mi producto está regalado. Entonces es muy difícil porque es muy variable la percepción del valor de lo que uno hace. Pero sí, la, la solución es pararse firmes y sostener también un precio y siempre entender, o sea, cuando uno trabaja de manera artesanal o con productos únicos y demás, hay un valor muy alto detrás. Em, Uno tiene que entender cómo es el mercado al cual se dirige, por eso es tan importante conocer de números también. Em, a su vez también es muy importante estar como muy informados de la situación a nivel global en cuanto a la economía, en cuanto a lo social y demás, a lo cultural. O sea, hay muchísimas cosas que hay detrás de vender un producto a alguien, más que nada a un público internacional. Em, Siempre tener en claro cuál es tu competencia de alguna manera, que es una palabra que yo odio, pero cuáles son las personas que están puestas como más o menos en la misma línea de venta que vos para poder entender tu precio, eh, Un análisis de sobre qué línea mercado. absolutamente. Y también entender, bueno, eh, este producto me encantaría hacerlo, pero lleva 10 millones de horas de trabajo, lo tendría que vender a miles y miles de euros, no sé cuánto me lo pueden comprar, entonces quizás resignar a hacer ciertas cosas, em, salvo que lo quieras hacer solo para exhibir, ¿no? Pero tener en claro eso, como ponerte el límite y no diseñar solamente a partir de tu creatividad, sino diseñar teniendo los números en la cabeza también, que es otra parte, como otra herramienta de diseño. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, me voy? Me, te- ¿En qué momento dijiste, bueno, yo ya vi esto, quiero ver más allá del techo? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tomaste esa decisión de poder irte
y cómo fue el proceso, porque sé que es un proceso muy complicado, te lo pintan muy bonito, pero he estado hablando con muchas personas que son extranjeras y me dicen no es tan bonito como te lo muestran. Es un proceso, lo tenés que vivir, hay veces que pasas situaciones muy feas, hay veces que pasas cosas lindas. Ahora estoy bien, pero al principio fue un tema. Bien, en verdad, cuando empecé con mi marca, empecé ya desde lo internacional. Mi primer desfile fue en Semillero Uva, ¿no? Pero, con mi marca establecida y demás, el primer desfile fue en Holanda directamente. Entonces, a partir de ahí fue un un sin parar de viajar. A los meses de haber estado en Holanda, ya estuve en París, de ahí me fui a Italia, de ahí empecé como con toda mi gira por Finlandia, Rusia, Japón, ya ni me acuerdo el resto de los países, pero también, bueno, Chile, México, Costa Rica, bueno, en fin, muchísimos países, muchísimos viajes en muy poco tiempo. Todo esto fue antes de la pandemia, obviamente, pero yo no llegaba a estar como más de un mes frenada en un lugar. Y la realidad es que mi público era más internacional que nacional, mi producto tenía un valor mejor percibido afuera que en mi propio país. Entonces empecé a trabajar con exportar todo lo que hacía y viajar sin parar porque tenía como oportunidades de mostrar mi producto y mis colecciones en distintas partes del mundo. Em, Esto puede sonar muy hermoso, pero es muy agotador. Em, Desde el privilegio y todo lo digo porque son experiencias que nunca me imaginé que hubiese tenido la oportunidad de hacerlo. Yo vengo de una familia muy humilde y mi primer viaje al exterior fue gracias a mi trabajo. Entonces, es muy fuerte y es algo que cualquier persona puede soñar, pero también es algo muy sacrificado y muy duro. Em, en un momento ya colapsada, em, decidí venir a Italia a intentar como rearmar mi marca acá. Fue antes de la pandemia, entonces tuve tiempo como de poder planearlo con calma y de poder ver también cómo iba evolucionando mi proyecto con este cambio que estaba atravesando todo el mundo. De alguna manera era una buena idea cambiar o empezar de cero en otro país cuando el mundo de alguna manera también estaba reiniciándose, ¿no? Em, Eso era una ventaja, la desventaja era que no tenía como herramientas para analizar del todo cómo iba a ser la situación a la hora de empezar mi negocio en otro lugar. Em, Decidí Italia primero por mis raíces y por cuestiones de que eh, la documentación era muy simple para mí. Yo ya era ciudadana italiana antes de venir, entonces ya conocía el idioma, era como bastante simple. Y aparte, la mayoría de mis contactos y de mis redes estaban en Italia. Em, Así que nada, empecé a crear mi marca de cero acá. Em, Volver a Todavía nacer, estoy. ¿Cómo? volver a nacer, De ¿viste? alguna manera sí, Sí. sí. Aproveché como el cambio de lugar para entender también distintas maneras de producir. Mi abanico de materiales de repente era muchísimo más grande. Empecé a conocer a muchísima gente de la industria, no sé, eh,
creo que está siendo una experiencia muy enriquecedora para mí, pero sí, todo lo burocrático que conlleva armar una marca y ponerla en regla y poder vender de una manera legal y constante y demás, son todos pasos como muy de hormiguita, ¿no? Porque todo es mucho más analógico que lo que yo estaba acostumbrada en Argentina. Se está empezando a digitalizar ahora, ¿viste? Es como, es un mundo totalmente distinto Mm. a los ritmos que yo tenía, que puede ser una contra de haberme mudado, pero a su vez también lo veo como una ventaja porque me ayudó a repensar los tiempos de producción y enfocarme un poco en la esencia de lo que es mi proyecto, que tiene que ver muchísimo con el tiempo. Entonces, nada, estoy muy agradecida con el lugar porque me da como siempre oportunidades para darle visibilidad a mi marca desde el territorio nacional como europeo, como internacional y como incluso zonal, digamos, ¿no? Porque tengo un apoyo muy grande de la región en la cual estoy viviendo para, eh, nada, ayudarme con cualquier duda que tengo, ayudarme con todos los papeles. Es como, em, Como es que todo fue fluyendo y de a poco como que se está dando, ¿viste? Cuesta al principio, vos sí, decías pasos de hormigas, pero son pasos, estás marcando, estás haciendo algo grande. O sea, son pasos pequeños, pero son fuertes. sí, sí, sí. En verdad, yo porque, bueno, tengo como esa euforia y esas ganas de crecer todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad me lleva a ver como si fuesen pasos chicos. Yo entiendo que estoy haciendo como un montón, em, Tranquilo, pero todos es somos ansiosos en esta carrera. tal cual. Pero lo que puedo rescatar es que estoy viviendo en un lugar que tiene un sentido de comunidad muy similar a mi noción de comunidad. Y eso me parece muy hermoso. Y más allá de que puedan haber piedras en el camino y demás, em, creo que cada persona con la que me cruzo son personas que después terminan como siendo vínculos. Y eso no sé si sucede en cualquier otra parte del mundo. O a cualquier persona, ¿no? Porque también hay mucha gente que viene acá y no le gusta Italia, no le gustan los italianos. Yo me siento muy cómoda. Em, Así que bueno, no tengo como cosas negativas que decir al respecto, Hasta pero también entiendo que yo llegué con un currículum y con gente conocida ya, que pisa muy fuerte acá en la industria. Eso no quiere decir que haya sido más fácil, pero sí que yo ya venía como con ciertas cosas, eh, con una que base un poco más sólida. una base y cosas que reforzaban mi convicción de mudarme, digamos. ¿Qué mensaje te gustaría que las personas que te compren prendas reciban? Por ejemplo, no, esta prenda fue hecha tal y tal, con este tal objetivo más allá de la base que tenés, pero ¿qué te gustaría vos comunicarle? ¿Qué mensaje directo a esa persona que te compra ropa? Sí, el mensaje detrás de lo que hago es, dar a entender que hay mucho tiempo y mucho trabajo detrás de cada prenda, em, que la ropa tiene que ser algo que nos cuide y nos proteja y no algo que nos dañe, que es muy importante cuidar nuestro cuerpo con fibras naturales, que es muy importante cuidar el ambiente también con prendas que se puedan biodegradar en el tiempo. Em, pero eso, sobre todo el amor que hay detrás de cada detalle, el tiempo que hay y
también lo veo cuando entrego una prenda o cuando estoy en los showrooms y puedo ver a las personas cómo se detienen a tocar y a ver y se emocionan incluso cuando escuchan el concepto o cuando escuchan cómo está hecha esa prenda o cuántas horas me llevó hacer cada una de esas piezas, perdón, y saber que está hecho por mí. Em, Creo que hay algo detrás de eso que emociona al cliente detrás, ¿no? Y que le otorga como valor a esa pieza que están encontrando. Y también eso, yo le pongo como mucha obsesión al detalle, a la perfección, entonces hay un asombro cuando uno ve mis prendas, que a mí me hace sentir muy orgullosa porque realmente dedico como la mayoría del tiempo en mejorar la manera en la cual fue producida esa prenda para que parezca hecha como industrialmente, pero con ciertos gestos de lo artesanal. Pero siempre eso, pensando en la comodidad y de alguna manera diseñando siempre para esa otra persona. Volvíamos, es como lo que estábamos hablando al principio, es como cuando un familiar o un ser amado te hace una prenda, es, sí, o sea, cuando fuiste explicando todo, me sentí de esa misma forma, que cuando te dan la prenda y que te sentís que te queda preciosa y que, no sé, como que no encajas en vos de la emoción. Yo siento que va por ahí el mensaje. Y sí, yo creo que todos los diseñadores, la mayoría, somos como demasiado enfermos con, con el tema detalles. Nunca está perfecto, siempre podemos hacerlo mejor. Y eso está bueno también porque nos obliga a mejorar y cada vez acercarnos más a lo que queremos llegar. ¿Qué consejo le dejarías a esa persona que te está mirando o escuchando, que quiere ingresar en esta industria o que ya salió de la facultad y no sabe qué hacer en este punto? En primer lugar, no tener miedo a seguir lo que uno siente, ¿no? Em, si estás muy seguro de que querés llevar adelante un proyecto tuyo, formate. No solo en la universidad está la formación, también tenés que estar como prestando mucha atención a las cosas que están sucediendo en la moda todo el tiempo y las cosas que sucedieron en la historia de la moda. Entonces, realmente nutrirte mucho, leer mucho y estar como muy informado eh, de todo lo que sucede en el mundo. Como mi, mi consejo más grande es ese, estar informados todo el tiempo, saber qué está pasando en otros lugares, qué es lo que está atravesando a la sociedad del momento y cómo analizar esas cosas para anticiparse y poder diseñar para el futuro, porque lo que hacemos cuando diseñamos colecciones es diseñar un futuro. Y para eso tenemos que tener muy en claro lo que está pasando hoy en día y tener muy en claro la sociedad y pensar muchísimo en nuestra comunidad y formar nuestra comunidad también. Estar atento a nuestros proveedores, a nuestros posibles clientes, a las personas que van a estar em, involucradas en nuestro trabajo. Y no crecer pensando en crecer uno solo, sino pensar en que esa comunidad tiene que crecer junto con lo que uno propone. Leer mucho, no tener miedo a la literatura, no tener miedo al arte, ir a todas las muestras de arte posible, inspirarse por todo lo que esté fuera del sistema. Con esto quiero decir menos Netflix y más películas históricas, más películas de autor, em, fijarse qué es lo que está pasando en el cine independiente más cercano a donde yo esté,
Generalmente hay muchas movidas que no nos enteramos, pero de gente que quizás abre el garage de su casa para proyectar películas o para leer poesías o para hacer recitales de banditas del barrio. Todo eso nos nutre, todo eso forma nuestra identidad como creadores, y creo que es fundamental. Y eso no te lo enseñan en una universidad, pero es como nuestra voluntad de, eso, de hacer que nuestra biblioteca interna vaya creciendo. Creo que eso es lo más importante y que nada te puede detener. Y si no tenés plata, porque a mí me sucedió, para empezar, postulate en concursos, postulate en trabajos, ahorrá y focalizate, no sé, trabajando de cualquier cosa, pero separando como pesito a pesito, hasta poder lograr invertir en tu primer máquina, en tus primeras telas, en tu primer difusión en redes. Nada, empezá porque no sabes con quién te puedes cruzar en la vida que te puede como señalar y empezar a dar oportunidades para mostrarte al mundo. Wow. Muchísimas gracias. La verdad, me dejaste sin palabra, la verdad, porque me tocó mucho. Qué linda. Así que, bueno, voy a cerrar ahora para que sigamos conversando unos minutitos y te dejo, porque ya estoy bastante... A ver. Bueno, muchas gracias, Lu. Espero volvernos a ver en la próxima, nunca se sabe, en algún punto de esta vida. Bueno, muchas gracias. Esto fue Back. Nos vemos en la próxima. Un placer. Wow.